Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que les puedo asegurar va a levantar ámpula. Los hijos predilectos. Espero que a mí no se me queden demasiadas cosas en el tintero. Así es que, comenzamos. Cuando se le pregunta generalmente a los papás, oye, de todos tus hijos hay uno que es tu predilecto, todo el mundo dice, ay, no, yo quiero a mis hijos por igual. Y la verdad es que eso no es real. Hay estudios que lo comprueban. De hecho, les quiero contar un dato interesante. En la Universidad de California hicieron un estudio en donde cuando se les pregunta en privado, los papás aceptan en el 85% de los casos que sí tienen un hijo preferido. Y en el caso de las mamás, resultó ser el 75%. La verdad es que es un porcentaje muy elevado. Y al final el estudio concluye que el otro porcentaje simplemente no lo acepta. Bueno, esto que les estoy diciendo no es para que se corten las venas ni se desgarren las vestiduras. Tiene que ver mucho con el orden, el sexo, en un momento dado hasta el parecido físico, la afinidad en gustos y mi propio momento cronológico. En cuanto al orden, les cuento que en el estudio lo que se reveló es que de los que sí aceptaron que había hijo favorito, decían que era el primogénito. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que con ese bebé se estrenaron, aprendieron a ser papás, a cambiar pañales, a hacer la mamila, a cuidarlo. Finalmente, cuando este bebé llega, no sabes si vas a tener más. Entonces, es toda esa emoción que se vuelca en ese primer bebé. Y por eso, al final del día, lo describían como el favorito. Otro factor importantísimo resultó ser el sexo. Aún en nuestros días, escuchamos que hay personas que dicen, no, yo quiero un varón. Y hasta que llegue el varón, porque es el que va a perpetuar mi apellido. Y entonces ese se vuelve el favorito, por esa razón. Hay otras familias, por ejemplo, que a lo mejor pueden tener varios niños, pero no llega la niña. Por fin, cuando llega la niña, esa se vuelve la favorita. Otro factor, el parecido físico. El que se parece a ti, con toda seguridad, va a ser tu favorito, porque es tu clon. Cuando los hijos ya comienzan a formar su verdadera personalidad, aquí viene el factor más importante, que es el de afinidad. ¿Con quién me puedo comunicar mejor? Mis gustos, a lo mejor yo soy una gran poeta y de repente, bueno, tengo un hijo que, qué barbaridad, me hace unos versos divinos. O el típico caso de los cantantes, que justamente sale uno con la voz muy similar al que destacó en casa. Entonces, los hijos favoritos, yo considero que de repente puede ser en algún momento de la vida uno y en otro momento de la vida otro. Y tiene que ver con este factor, la afinidad. Y el último factor tiene que ver con mi propio momento cronológico, porque muchas veces sucede que nos estamos partiendo el lomo por conseguir el pan para la casa y resulta que no podemos disfrutar realmente a nuestros hijos. Y de repente llega el número 23, el hijo 23, y entonces en ese sí vuelco toda mi emoción y se vuelve mi predilecto. Un factor primordial tiene que ver con mi propio momento cronológico. Muchos papás no decidieron serlo, les llegó de chiripazo. Entonces, aunque es el primogénito, realmente ni lo planearon, ni lo querían probablemente. Y simplemente, bueno, pues llegó y a veces hasta delegan esa responsabilidad en otras personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor esa persona con su pareja decide
más adelante tener más hijos. Y resulta que ya logró estabilizarse económicamente, ya está emocionalmente mucho más maduro y llega un segundo o un tercer hijo. A lo mejor en alguno de ellos sí pueden volcar toda su emoción y alguno de ellos se vuelve el preferido, no el primogénito. Regresando al tema del orden que hablamos al principio, voy a ejemplificar la típica familia de 3. El primogénito, el jamón del sándwich y el chiquito. Seguro te vas a identificar con alguno de ellos. Bueno, pues vamos a hablar de los primogénitos. Tienen cosas muy buenas, pero también tienen cosas no tan buenas. Como que, bueno, en el primogénito, los papás, como decíamos hace ratito, se estrenan. Entonces, por ahí hay un refrán que dice, echando a perder se aprende. Pobrecitos, la verdad es que en ellos se experimenta muchísimo. Por otro lado, también todas las expectativas de los papás están puestas en ese primer hijo. Por otro lado, también ellos son personas más adelante muy celosas. ¿Por qué? Porque en su momento ellos acapararon todo el amor de sus papás e incluso también son un poco egoístas con los espacios porque antes pues todo era de ellos. Cuando llegan sus hermanitos, las cosas empiezan a cambiarle drásticamente y empiezan incluso los papás a darle responsabilidades a este primogénito que no le corresponden, como a veces hasta cuidar al hermanito que acaba de llegar. Realmente en el primogénito se deposita muchísima emoción que al ratito los termina agobiando tremendamente. Finalmente, sobre de los primogénitos les diré que a veces las responsabilidades son tan grandes que incluso por eso son los grandes herederos, tanto de las fortunas de los papás o de lo que dejen los papás o a veces hasta de las empresas, cosa que no siempre les encanta. Pues ahora vamos a hablar de los de en medio, los jamón del sándwich. Esos casi nunca son los preferidos, porque casi siempre es o el primogénito o el chiquito. Ahorita vamos a hablar del chiquitín, pero bueno, ¿qué pasa con los de en medio? Los de en medio casi siempre pasan desapercibidos, son mucho más retraídos, son sumamente independientes y se esfuerzan muchísimo por destacar, por llamar la atención de los papás. Casualmente hay muchos hijos que fueron los de en medio, que son los grandes empresarios, las personas exitosas, porque se esforzaron tanto desde que llegaron al mundo por ganarse un lugar, porque les hicieran caso, porque tuvieran un cariño incluso. En síntesis, buscan en otro sitio ese reconocimiento que nunca tuvieron en casa. Bueno, pues vamos con los chiquitos. ¿Qué pasa con los chiquitos? Pues son los más descontrolados. ¿Por qué? Porque estos pequeñitos tienen varias figuras de autoridad, papá, mamá y hermanos. Entonces son los más descontrolados porque van, piden permiso en un lugar y el otro se los quita. Y este lo apapacha, y este a lo mejor lo regaña, pero este le quita el castigo. Entonces, por eso se vuelven verdaderos tiranos. Estos chiquitos generalmente tienen los límites más guangos y de alguna manera son vistos como desvalidos, por tanto son sobreprotegidos. Cuando una persona es sobreprotegida, se les inutiliza. Por eso no debemos de sobreproteger a los hijos. A veces la distancia entre el más chiquito y sus demás hermanos es tan grande que estos se vuelven hijos únicos, con todas las características del hijo único, que es todo un tema que les prometo para un siguiente video. Entonces, ¿qué hacer si uno de tus hijos te sale con la bendita pregunta de papá, mamá, ¿quién es el preferido? Ahí les va la respuesta. Es, yo a ti te amo por esto, más esto, más esto, más esto. Todas y cada una de las características que tú amas de ese hijo en particular, se las entregas y cierras diciéndole,
Por lo tanto, tú, mi amor, eres único e irrepetible. Así de sencillo. Si les quedó claro la primera recomendación, entonces, lo que tenemos que evitar a toda costa, por favor, son las comparaciones. Porque efectivamente no podemos comparar peras con manzanas, con fresas o con higos. Son completamente diferentes. Igual son los hijos, son completamente diferentes. Porque si se caen en el error de estar comparándolos, lo único que van a lograr es fracturar la relación de hermanos. Y eso es muy grave. Si te sentiste identificado con este video y te sientes lastimado a lo mejor, o te sientes lastimada, o crees que estás manejando las cosas muy mal con tus hijos, o tú eres un hijo que te sientes relegado o rechazado o comparado, en verdad te sugiero que acudan a un espacio terapéutico. Son temas que de verdad te pueden lesionar tu estructura de autoestima muy gravemente. Entonces, de verdad, mi mejor recomendación es que esto se abra en un contexto terapéutico con un especialista en terapia familiar para que de verdad sepa cómo manejar toda la información que se tiene que dar a cada uno de los miembros. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro video. Con toda seguridad a mí se me quedaron cualquier cantidad de cosas en el tintero. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.